Bien, antes de comenzar con las operaciones combinadas, lo que vamos a ver es el pasaje de expresiones decimales y fraccionarias. Es decir, cómo pasar de una expresión decimal a una fraccionaria o viceversa, de una fraccionaria a una decimal. Comenzamos con las expresiones fraccionarias, ¿sí? Nosotros sabemos que por definición toda fracción es la división es el cociente entre dos números enteros. Entonces, para pasar una fracción a expresión decimal, lo que vamos a hacer es resolver esa división, siempre recordando que es el numerador dividido el denominador. Hacemos la división, ¿sí? Como en este caso mi dividendo es menor que mi divisor, no puedo dividir, así que agrego 0 y coma y eso me habilita a agregarle un 0 al 20. 20 dividido 5 es 4 y me queda 0 de resto. 4 por 5, 20, al 20, 0. Como se termina mi división, esta expresión que yo haya en mi cociente es el resultado de pasar 2/5 a decimal. 2/5 son 0,4 en decimales. Voy a hacer lo mismo acá con otro ejemplo. En este caso sería 6 dividido 11. ¿Sí? Sucede lo mismo, el 6 es menor, entonces no puedo dividirlo. Voy a tener que agregar 0, para que me habilite agregar un 0. ¿Sí? Empiezo a dividir. Coloco 5, porque con 6 no me va a alcanzar. 5 por 1 es 5. Al 10 pide prestado, se transforma en 5. Al 10 me queda 5. 5 por 1 es 5. Al 5 que quedó, 0. Como ya coloqué una coma y sigo teniendo resto, puedo seguir dividiendo, agregar otro 0. En este caso el 5 no me va a alcanzar, voy a tener que colocar 4. 4 por 1 es 4. Al 10, porque pide prestado, me quedan 6. 4 por 1 es 4, 4, 0. ¿Sí? Puedo seguir dividiendo porque todavía tengo resto. Agrego un 0 más y vuelvo a dividir. Coloco 5. 5 por 1 es 5, al 10, 5. 5 por 1 es 5, al 5, porque había pedido prestado el 0, me queda 0. ¿Sí? Recuerden que en la división ustedes hay distintas técnicas, así que pueden usar otra distinta a la que yo estoy usando y va a estar correcta. ¿Sí? Lo que me interesa acá es que vean cómo comienzan a repetirse los números. Tenía 60, 50, 60, ¿sí? Acá me quedó 5. Si yo quiero seguir dividiendo, vuelvo a agregar un 0 y se me vuelve a transformar en 50. Eso quiere decir que las cifras en mi cociente comienzan a repetirse. Por lo tanto, esta división me va a quedar infinita, no se va a terminar nunca. Eso significa que la fracción esta, al pasarla al decimal, me va a quedar un decimal periódico, que para escribirlo vamos a copiar la misma expresión, ¿sí? 0,54, y sobre esas cifras que se repiten, que si yo miro son 54, 54, y si siguiera dividiendo se volverían a repetir, el 54 serían las cifras que se repiten, sobre esas dos voy a hacer un arco. Ese arco me indica que esas son las cifras que se van a repetir infinitas veces, ¿sí? Recuerden que dentro de los decimales tenemos los decimales exactos o finitos, que tienen cierta cantidad de cifras decimales, y los decimales periódicos, que son los que tienen infinitas cifras decimales, pero que tienen esa característica de repitencia. Hay ciertas cifras que se repiten, ¿sí? Pueden ser 2, como en este caso, pueden ser 1 o pueden ser varias. Pero siempre se van a comenzar a repetir. Entonces, hacemos una síntesis. Para pasar las fracciones a decimales, tenemos que hacer la división entre el numerador y el denominador. Numerador dividido denominador. Hacemos la división y el resultado son nuestras expresiones decimales, ¿sí? Vamos ahora al caso de los decimales, cómo hacemos para pasarlos a fracción. Como dijimos hoy, tenemos distintos tipos de decimales, los exactos o finitos y los decimales periódicos. Para los exactos,
los finitos los vamos a llamar. La forma de pasarlos a fracción es, vamos a los dos casos, esperen que enfoque bien, ahí está. Es, para el numerador voy a copiar la misma expresión, pero sin la coma, como si la coma no existiera. Si yo quito la coma, este 1,21 se transforma en 121. Ese es el valor que yo voy a colocar en mi numerador. ¿Sí? Para el denominador, es decir, el número de abajo, yo voy a colocar siempre el número 1, siempre, y voy a contar cuántas cifras decimales tiene mi expresión. En este caso tengo 2, dos cifras decimales, por lo tanto voy a colocar 2 ceros. Y esa sería nuestra expresión fraccionaria. ¿Sí? Vamos al segundo ejemplo, para corroborar bien. En este caso hago lo mismo. Es finita porque no tiene el arco, por lo tanto, quito la coma, se me convierte en el número 23. ¿Sí? Coloco el 1, recuerden que el 1 siempre va, y cuento la cantidad de cifras decimales. En este caso tengo una sola, coloco un solo 0. Esa es la expresión fraccionaria de esta expresión decimal. ¿Qué pasa con las expresiones decimales periódicas? ¿Sí? En el numerador vamos a hacer lo mismo. Vamos a imaginar que no existe la coma. Esto se me transformaría en 115, ¿verdad? 115. Pero esa expresión que yo lo coloqué le voy a restar el número que se me forma sin la parte periódica, o sea, sin lo que está debajo del arco. Si yo tapo lo que está debajo del arco, solamente me queda el 1 en este caso. Es decir, que a esa expresión yo le voy a restar 1. ¿Sí? Todas las cifras sin la coma menos lo que no esté debajo del arco. ¿Sí? Resuelvo esa resta y ese sería nuestro numerador, nuestra expresión de arriba. Para el denominador, ahora voy a tener que tener en cuenta dos cosas. La cantidad de cifras decimales, recuerden siempre decimales, que estén después de la coma, que sean periódicas, y la cantidad de cifras decimales que no sean periódicas. Para las periódicas voy a colocar 9. ¿Qué significa? Miro cuántas cifras tengo debajo del arco. En este caso tengo 2 cifras, quiere decir que voy a colocar 2 nueves. Y además voy a mirar la cantidad de cifras decimales que no estén debajo del arco. Como yo no tengo después de la coma ninguna otra cifra, en este caso no voy a colocar ningún otro 9, ningún otro 0. Por lo tanto, ahí termina nuestro ejercicio y esta sería la expresión. ¿Sí? Veamos el siguiente ejemplo, que ahí sí tenemos. Vamos a hacer lo mismo. Para el numerador, toda la expresión sin la coma, o sea, 213 menos la parte no periódica. Tacho lo periódico, ¿sí? ¿Qué me queda? 21. Eso es lo que yo voy a restar. Hacemos la resta. 3 menos 1 es 2. 21 menos 2 me queda 19. Ese va a ser nuestro numerador. Recuerden la resta, si quieren hacer en un cálculo auxiliar al costado, lo pueden hacer. Si quieren usar la hoja o hacer en un borrador, no hay problema. Vamos a trabajar ahora con el denominador. Dijimos en el ejemplo anterior, que la cantidad de cifras debajo de la coma me va a indicar la cantidad de 9 que coloco. Como en este caso tengo una sola, voy a colocar un solo 9. Y ahora voy a mirar qué otras cifras tengo después de la coma. Después de la coma tengo el número 1, ¿sí? O sea, tengo una sola cifra decimal que no es periódica. Para esas voy a colocar ceros, ¿sí? Quiere decir que mi denominador ahora va a ser 90. Hacemos un ejemplo más para ver si quedó bien claro.
Este es más complicado porque tiene más cifras, solamente para ejemplificar, ¿sí? Los ejercicios no van a ser tan complicados. Hacemos lo mismo. Tapo la coma como si no existiera. ¿Qué número se transformó? 12.736. Copio 12.736. Le tengo que restar lo no periódico. Todos estos son periódicos, los no periódicos, los que no están debajo del arco, son el 1 y el 2, por lo tanto le resto 12. Hago esa resta. 6 menos 2 me queda 4. 3 menos 1 me queda 2. Y las otras cifras no tienen quien le reste, así que quedan como están. Ese es nuestro numerador. Vamos a marcar acá este. ¿Sí? Analizo ahora cuántos 9 y ceros tengo que colocar. Debajo del arco tengo 1, 2, 3 cifras, por lo tanto coloco 3 9. Tengo una sola cifra que no es periódica, siempre recuerden las decimales, una sola no es periódica, por lo tanto agrego un solo cero. Y ese sería nuestro denominador. ¿Sí? Una vez que sabemos cómo hacer los pasajes, volvemos a revisar todo, podemos comenzar con las operaciones.